9:06 vamos a conversar ahora sobre un evento que se ha realizado, que es importante, promovido por la bancada del Frente Amplio, Pacto Ético Ciudadano contra la Corrupción y la Impunidad. Y a propósito de ello, pues han invitado a una serie de personalidades. Está con nosotros una de ellas, Gloria Flores Schneider, ex parlamentaria andina por el Polo Democrático Alternativo de Colombia, secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá en la gestión del alcalde Gustavo Petro. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Por supuesto, una reunión que hable de Pacto Ético Ciudadano contra la corrupción y la impunidad, naturalmente, inmediatamente nos trae a todos los casos. Primero nos trae una demostración que en todas partes se cuecen habas, es decir, que en realidad no estamos hablando del Perú y estamos hablando de varios otros países y quizás no solamente a nivel de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, sino que también en las grandes potencias y en todos los niveles. Es decir, hay algo que está llevando a solidificar y a hacer mucho más presente la corrupción y la impunidad en el sistema presidencial, en los sistemas políticos. Bienvenidos. Congresista Richard Arce, cuéntenos un poco el objetivo y por supuesto un saludo muy especial a Gloria Flores Schneider, que tuvo adelante un tema fundamental que ya nos contará. Gracias, señor Vargas. En realidad nosotros desde el Bloque Nuevo Perú lo que hemos pretendido es buscar un espacio para seguir dialogando y analizando y abriendo el debate público por el problema de corrupción. Lo hemos denominado a nuestro foro Pacto Ético Ciudadano contra la Corrupción y la Impunidad. Y en una primera mesa participó el analista político Francisco Durán, que nos hizo una tipificación de cómo existen mecanismos de parte de los corruptos para utilizar al Estado. Por ejemplo, cómo se introducen en los órganos de control para evitar justamente isurrarse una serie de normas para que puedan favorecer en este caso beneficios particulares. De la misma manera estuvo el congresista Juan Pari, como es de público conocimiento. Él fue el que emitió este informe en minoría en la legislatura pasada, que ahora es una especie de vademecum que nos sirve de referencia. Ahora todo el mundo recién le da la valía que corresponde, que en su momento nos hubiera servido de mucho para poder iniciar con mucha antelación esta investigación. Asimismo estuvo la periodista Milagros Eso demuestra Salazar. También no solamente la ceguera, sino los intereses prevalentes en el sector político. El conflicto de intereses que a veces surge cuando se forma este tipo de comisiones, porque hubo una comisión Lavallato en la legislatura anterior y curiosamente jamás llegó a discutirse en el Pleno. Y ahí vemos que muchos de los congresistas que formaban esta comisión Lavallato pertenecen al Partido Nacionalista, al Partido Aprista, al partido del señor Alejandro Toledo, los tres gobiernos que están actualmente en cuestión justamente por esta información que ahora sí ya es evidente con la delación premiada que se ha sometido el señor Barata y todo el entorno de la gente de Odebrecht. Y algo muy importante, la idea es empezar a generar conciencia ciudadana y generar una iniciativa de parte de la población para luchar contra la corrupción. Si bien es cierto, la clase política en este momento está en cuestión, el sistema político está en cuestión, porque estos casos de corrupción nos involucra a todos, directa o indirectamente. Indirectamente porque muchos nos hemos mantenido silentes durante todos estos meses o hasta años, mientras que en el Brasil se iba denunciando caso tras caso, iban cayendo hasta ministros, en este caso también las empresas que están involucradas iban comprometiéndose aún más, pero en el Perú estábamos esperando que se tenga mayor información tal vez, pero habían obras que estaban siendo ejecutadas por estas empresas brasileñas y que inclusive hasta el día de hoy estas empresas brasileñas siguen usufructuando de los recursos del Estado. Se sigue pagando por los peajes, se sigue generando ingresos a estas empresas y lo correcto es que de alguna manera se debería embargar estos bienes para tener alguna garantía para las indemnizaciones futuras. Bienvenida, congresista, gracias por estar con nosotros y la verdad que su participación ha sido clave. Veo aquí que los puntos que tocó usted en su exposición, cada uno de ellos más interesante que el otro. La corrupción es consustancial al modelo, la primera pregunta. Odebrecht es la punta de iceberg de la corrupción a políticos y funcionarios, lo que salpica a Uribe, Santos y otros en el caso colombiano, pero ya sabemos cuántos son los otros países comprendidos en América Latina y así por el estilo. En fin, ¿cuánto de singular es lo que viene ocurriendo o ha ocurrido ya en Colombia y cuánto de eso se parece a lo que se está viviendo en el Perú y en otros países de América Latina? Y que el caso Odebrecht es uno de los casos. Es uno de los casos y como lo planteé ayer ante ese importante auditorio en el Congreso de la República del Perú,
En Colombia la corrupción viene de tiempo atrás, como en cualquiera de nuestros países, pero se ha exacerbado con con un modelo privatizador y con un sistema político que vive también de los recursos que ofrecen las empresas multinacionales y las grandes corporaciones. Para nosotros es aún más complejo porque hemos atravesado por un conflicto armado de más de 60 años que dinamiza este sistema de corrupción. Las grandes corporaciones multinacionales hoy se han favorecido también del despojo de tierras, como lo denunció el exalcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, en muchos territorios de nuestro país, más de 7 millones de desplazados, territorios totalmente despojados donde hoy están esas empresas. Y valga la pena aquí decir que el caso de Odebrecht, como lo decía yo, es la punta del iceberg y está tapando un escándalo aún mayor que hemos vivido en Colombia, que es el de Reficar, en el que están vinculadas una compañía minera que se ganó la licitación de la ampliación de la refinería La Glencore, que después contrata a CBI de Estados Unidos, y la Contraloría General de la República hoy dice es con lo que ha perdido el Estado colombiano. En el caso de la refinería se podría financiar por 2 siglos 22.000 estudiantes con becas gratuitas en Colombia y bueno, una cantidad de obras que podrían desarrollarse en nuestro país. El caso de Odebrecht entonces se ata a la corrupción que ha estado pululando, digamos, en el país con muchas empresas, pero la pregunta que nos hacemos los colombianos es ¿por qué hay tanta diligencia y celeridad en la investigación judicial en Estados Unidos contra las empresas brasileñas y no lo han hecho, sino por el contrario han tapado la investigación sobre casos de empresas de Estados Unidos vinculadas no solo con corrupción, sino con pago a grupos paramilitares que asesinaron sindicalistas y que despojaron de tierras a muchos campesinos de nuestro país? Estamos hablando de un modelo privatizador. Yo no sé si aquí ha ocurrido, pero en el caso de Colombia se han entregado minas, por ejemplo, a grandes corporaciones, y realmente el ingreso que tiene el país por esa mina y la explotación de esas minas no ha traído recursos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Esas licitaciones o esas entregas y esas concesiones también han sido afectadas por niveles de corrupción. Ahora, usted nos decía algo que hasta más grave, porque usted sugirió que había una corrupción entre algunas autoridades encargadas del control y la persecución judicial, como la Fiscalía, con algunas empresas. Cuéntenos sobre eso, porque ese problema no lo hemos tenido. En el caso, por ejemplo, de las empresas, pues la preocupación que hoy también ha saltado en Colombia, específicamente en el caso Odebrecht, que se ganó 2 licitaciones muy importantes. La segunda fase de la Ruta del Sol, que es una de las autopistas más importantes que atraviesan de sur a norte el país, está en manos de Odebrecht. Y igualmente un contrato muy importante que es la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, que es el río más importante de nuestro país. Bueno, para todos los que han leído a García Márquez sabrán de qué río estamos hablando. Esos 2 contratos son de Odebrecht, están hoy en cuestión, y la persona encargada de la investigación es el fiscal general de la Nación, el fiscal Néstor Humberto Martínez Neira. Él figura, su firma de abogados, Martínez Neira Asociados, figura como asesores directos de Odebrecht en los 2 casos específicos. Esto ha generado que haya un debate alrededor de la inhabilidad que tendría en este caso el fiscal general. Pero en Estados Unidos el 21 de diciembre sale el caso de Odebrecht, donde vinculan a muchos países de América Latina. Ahí sí no hay un problema de izquierda ni de derecha, porque Odebrecht estuvo con todos los gobiernos. Y en el caso de Colombia se habla de 11 millones de sobornos, digamos, de coimas, como se denomina, de coimas para funcionarios. La Fiscalía abre al siguiente día investigación en el caso de Navelena.
el fiscal general de la Nación. Y el 5 de enero decide que no hay corrupción. O sea, en un proceso supremamente célere. Todo este debate está atravesando también hoy la política colombiana, más la financiación que se sabe tuvieron las campañas presidenciales pasadas, en el caso de la dupleta Juan Manuel Santos Vargas Lleras, que es un próximo candidato de la República, y el candidato del uribismo, Zuluaga. Bueno, pues muchas gracias por su presencia, doña Gloria Flores Schneider, y gracias también, congresista Richard Arce. No, agradecerles, si me permite algo muy pequeño nada más. El día de ayer presentamos algunas propuestas de proyectos legislativos para la lucha contra la corrupción, como por ejemplo prohibir que los políticos tengan cuentas offshores. Es muy importante hacer ese deslinde porque por ahí es donde viene la corrupción. Y de la misma manera crear sistemas de control y veeduría ciudadana para una vigilancia ciudadana en cada obra, en cada licitación que se realiza. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno. 9:17, una pausa.